Buenas noches, estamos en vivo en la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y el Todo, el programa que intenta poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de su contraparte, el olvido. Vamos a analizar el negacionismo y vamos a tratar de hacer un homenaje, una recordación del 24 de marzo. Para eso va a estar con nosotros Oscar Gatica. También vamos a hablar de política con uno de los radicales más lúcidos, por lo menos para mí, uno de los radicales que últimamente es uno de los pocos que está opinando sobre todos los temas de actualidad. Vamos a estar en unos minutos con Pedro Salas, pero ahora estamos con Ariel Rojas, el intendente de Toay. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Leo. Buenas noches a toda la audiencia. Hacía mucho que no conversábamos, pero hay muchos temas, pero el más importante que creo yo hoy que tiene que ver con el impacto que está sufriendo Toay a partir de las políticas nacionales que le quitan recursos a las provincias y desde luego que a los municipios. ¿Tenés un inventario de las cosas que Nación abandonó, de las obras que Nación abandonó en Toay, de las cosas que Nación no paga más, digamos, en términos sociales? Digo porque, así como hablamos de la memoria el 24 de marzo, creo que es necesario que hablemos de la memoria de todo lo que nos está costando socialmente este gobierno de Milei. Sería la memoria reciente y que ya tiene justamente efectos importantísimos en la sociedad de hoy día, ¿no? Y podemos, no sé si puedo hacer un inventario acabado de viviendas, todo, por ejemplo. Pero justamente puedo mencionar lo que hace a viviendas. Al comenzar la gestión teníamos un plan de 40 viviendas en marcha que quedó ahí trunco, que bueno, el gobierno provincial, como en el resto de la provincia, se está haciendo cargo y va llevándolas adelante con las intenciones de finalizarlas. No sucede lo mismo con el plan Procrear, que fue un plan que la verdad, el diseño, la gestión, todo lo que se armó justamente con el pensar ese plan de viviendas Procrear, que son 270 viviendas ubicadas en lo que tiene que ver, o sea, esto podría ser el título, ¿no? Pero lo que significa a los toayenses en un lugar emblemático, porque era un lugar en donde por mucho tiempo fue la fábrica de cerámicos, por mucho tiempo también abandonada. La cerámica de Toay. Que pudimos, luego de mucho trabajo y gestiones, destrabarlo y volver a soñar con que lo que era un predio abandonado, de un baldío lleno de yuyos, pudiera transformarse en un desarrollo urbanístico de viviendas. Y entonces allí, con lo que fue el programa Procrear, se armó un diseño espectacular que comenzó a andar y quedó en el 20% de ejecución y otra vez el lugar lleno de yuyos, ¿no? Que allí estamos, bueno, tratando de que el gobernador pueda llegar con buenas negociaciones, que pueda llegar con buenos resultados a lo que está intentando destrabar. Entendemos con todo lo que hace a la obra pública de la provincia, pero bueno, lo que hace a Procrear, que tenemos la misma situación en Santa Rosa y en General Pico. Pero bueno, en Toay, 270 viviendas de Procrear frenadas. Hace pocos días inauguramos un centro de desarrollo infantil que también habían sido pensados y gestionados en otra época con fondos nacionales y que también había quedado parado sin terminarse y que el gobierno provincial también lo terminó. Yo creo que son hechos, son realidades y que está bueno saberlo y analizarlas, ¿no? Porque todo eso también significa el esfuerzo de la provincia. Y que obviamente que por ahí luego cuando hablamos de lo que nos falta, y sí, por ahí nos faltan un montón de cuestiones porque tenemos que hacernos cargo de otras, ¿no? Entonces, creo que bueno, estamos en un momento muy complejo. La pregunta en esto es, ¿a dónde va esa plata? Porque luego del ajuste monstruoso que se ha hecho, que se iba a ajustar a la casta, pero en realidad se ajustó a la gente, ¿no? Uno se pregunta, con ese, o sea, no hay obra pública, no hay rutas, no hay hospitales, ¿no? Y esa plata, ¿a dónde va? Porque ahora le tienen que pedir al Fondo Monetario. Sí. Y es sea, una cosa cosa al Fondo que Monetario con un, a ver, o sea, nada, con
pasando de costado al Congreso, las autorizaciones, con un cheque en blanco, en una de las deudas más importantes de la historia del país, que no se tiene precisiones ni de cuánto, ni de cómo, ni de hasta cuándo. La verdad es que, o sea, nada, te lo traslado o lo charlábamos hoy con algunos chicos, ¿no? Lo distinto que nos sucede en la provincia. Nosotros, los municipios, hace poco, para adherirnos y para poder acoplarnos a lo que el gobernador Sergio Silioto anunció estos días, que nos hace muy bien a todos los municipios porque es un pedido de vieja data que tiene que ver con créditos para mejorar el parque automotor. El parque automotor, sí. Tuvimos que pasar por el Consejo Deliberante pidiendo autorización para tomar una deuda con el gobierno provincial, que es nuestro gobierno, en donde precisamos el monto que vamos a solicitar, en las cuotas que vamos a devolver. Bueno, no tendría intereses, pero bueno, creo que es lo normal. Y en el país, hablando del país, endeudándonos con el Fondo Monetario, sin saber ni siquiera el monto, los intereses, el para cuánto, el para qué. La verdad es que, nada, yo creo que tenemos mucho para reflexionar como sociedad y bueno, y ojalá que podamos reaccionar a tiempo. La deuda de nación con un municipio como Toay es visible en las casas, ¿no? Pero hay una invisible, que es ahora, en este mes, la moratoria para jubilarse se termina. Y ya no se pueden jubilar. En La Pampa son, en este año, 3.000. Me imagino que debe ser 100 o un poco más en Toay. El tema es, esa gente, esos jubilados, esas personas que no se jubilan, necesitan a veces del Estado. Y desde luego que van a ir al municipio. Y es una deuda de nación que no se ve, pero que se va a sentir. Y hay que analizar la realidad para descubrirla, ¿no? A veces... Por supuesto, yo creo que lamentablemente volvimos a tener temas que parecíamos que habíamos ya saldado o resuelto, como era ¿no? O sea, la preocupación, yo recuerdo a mis padres hablar de la preocupación de cómo hacer cuando lleguen a jubilarse, claro. Porque, o sea, habían trabajado toda la vida, pero no habían podido realizar los aportes. Y como tantos en nuestra provincia, en nuestro pueblo, en el país, y que bueno, se pudo hacer una ley que llegó a jubilar a un montón de gentes y por otro lado... Que habían trabajado pero que no le habían aportado, no es que no habían trabajado. Exactamente, y evitar una situación social que de alguna manera había que atender, pero de una forma muy difícil de afrontar, ¿no? Entonces yo creo que eso... fue una de las conquistas muy pero muy grandes y que de buenas a primeras, a partir de ahora del 23 de marzo, deja de existir esa posibilidad, entonces retrocedemos otra vez mucho en el tiempo y bueno, la verdad es que nos va a hacer muchísimo mal como sociedad, nos obliga obviamente a los municipios a dar respuestas que no tenemos tan cercanas. Siempre digo que los municipios somos los que más cerca estamos de los problemas y los que a veces más lejos estamos de las soluciones, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, y llevando en esto de que comenzamos hablando del inventario y por ahí primero nos salen las viviendas, pero todo lo que indirectamente nos sucede. Hace pocos días, y por ahí me adelanto porque a lo mejor seguramente que puede ser tema de lo que tenés para la charla, pero... nos sucedió el malestar en la población por el aumento de las tasas municipales. Y que por otro lado, o sea, es explicar hasta el cansancio de que cómo voy a querer yo como intendente, como político, como ciudadano, como vecino, como lo que quieras, perjudicar a un vecino cobrándole mucho si sé que le hace mal. El tema es que no nos queda alternativa, no nos queda salida, porque justamente para poder prestar esos servicios que brinda el municipio, se necesitan de combustibles, de repuestos, de mano de obra. Entonces, bueno, todo eso se fue tan alto que no se puede afrontar y indefectiblemente tenés que trasladarlo al costo necesario para poder prestar los servicios. Y obviamente que el primer reclamo llega al municipio o al intendente en tener que explicar por qué subís esa tasa, pero no sos el culpable de que suba el combustible, los repuestos, la mano de obra. Sí, en ese sentido, Ariel, yo lo que creo que hay es una tarea educativa, porque mucho menos oneroso que el servicio municipal, que vos ves todos los días
pasar el camión de la basura o abrir la canilla y que salga el agua, es el aumento tarifario en gas y electricidad. Bueno, y o sin sea, embargo, no aumentos vemos que no tantas mejoraron la calidad del servicio, que lo único que hicieron fue llenarle los bolsillos a gente que uno no conoce y ni siquiera tienen oficinas, porque el municipio tiene, por lo menos hay empleo en el municipio, las grandes empresas multinacionales que vienen a servir de gas, lo que le dan a la provincia es casi nada, y hay como una especie de, por ahí, de idea de que como el municipio está más cerca yo me quejo. Exactamente, Pero, entonces, por eso digo, todos estos daños que indirectamente llegan a la población y que por ahí algunos son de a poquito en el tiempo y otros son en forma abrupta, pero que bueno, que sin duda nos están causando mucho malestar en la sociedad, que se nota día a día, se nota el incremento en las necesidades sociales, se nota el incremento en los pedidos de ayuda alimentaria, se nota en las situaciones de viviendas en donde cada vez vemos más cómo la gente de alguna manera trata de resolver amontonándose, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero tratando con alquileres que están altísimos, con amigos, ¿no? Porque no pueden afrontar los alquileres. Entonces, bueno, esa es la realidad que hoy nos toca, con una desocupación creciente, con un poder adquisitivo que decae todos los días y bueno, y tratando de administrar esta situación junto con el gobierno provincial, que por suerte sí tenemos la ventaja, si se quiere, de que en la provincia de La Pampa, esto que siempre nos hemos jactado de tener una buena administración y que por eso también nos ha permitido, ante situaciones políticas adversas como esta, de poder tener cierta credibilidad y poder pararnos desde otro lado, ¿no? O sea, el de no tener que someternos como provincia a una política nacional que sin duda, mi concepto, no va por buen camino. Hay un montón de temas, pero sacando este tema que siempre es recurrente, ¿no? A veces las tasas aumentan menos que la inflación, sin embargo la gente se queja. ¿Cuál es el reclamo que hoy por hoy es el que más hace la población de Toay al municipio? Bueno, yo creo que en la prestación de servicios es un reclamo fuerte, porque obviamente que, por ejemplo, hoy si le preguntas a cualquier vecino con el estado de las calles luego de la lluvia, y bueno, entonces eso genera un montón de problemas que tardan en resolverse, porque por más que querramos y tengamos buena voluntad, no podemos solucionar el problema de todas las calles de tierra en forma inmediata. Eso trae problemas con la recolección de residuos, porque tampoco se puede pasar como se quisiera. Claro. Y bueno, y en una población que crece tanto como Toay. Ahora, a eso apunta el plan que lanzó el gobierno para renovación del parque automotor, ¿no? Para Exactamente, tener porque si no nos encontramos en un círculo vicioso en donde nunca podemos salir, porque las máquinas se rompen, porque no son las que quisieras tener, porque están paradas, porque te provocan costos, porque eso te genera la acumulación de basuras, el servicio mal prestado. Y bueno, entonces el hecho de poder contar con nuevas maquinarias te mejora mucho. Y porque aparte tenés todo el Logoche, que es increíblemente grande. Es muy grande, todavía ha crecido mucho y en la zona del Logoche y también en la zona urbana. Y bueno, y esto nos obliga obviamente a estar permanente tratando de buscar mejorar los servicios, que obviamente siempre vamos a tener alguna falencia, intentamos de mejorarnos todos los días, ¿no? Pero hoy por hoy es uno de los grandes reclamos que tenemos. Hay muchos temas, pero elijo uno, y es Raúl Crespillo estuvo aquí la semana pasada y tuvo una visión, no sé si llamarla apocalíptica, a los pocos días vos lo respondiste, pero me gustaría que lo digas aquí también, porque él planteó poco menos que no había ningún estudio de niveles en Logoche y que se podía inundar Villa Ángela, que los vecinos que vivimos ahí podemos llegar a tener, digamos, un día el panorama de Bahía Blanca. ¿Cuál es la mirada del municipio o cuál es la realidad de acuerdo al municipio? No. Digo porque vos en el discurso inaugural de las sesiones hablaste justamente de eso, ¿no? De los pluviales, las cloacas y el agua para el Logoche. Sí, mira, yo creo que seguramente no es el ideal que quisiéramos tener y lamentablemente por ahí si sucede los acontecimientos que ocurrieron en Bahía Blanca, lamentablemente también no suceda, porque por lo que tengo entendido y según lo que me han contado gente
que se sabe del tema, se juntaron un montón de factores que provocó lo que lamentablemente Aparte, sucedió. 400 milímetros en 5 horas, no hay ciudad que aguante, Exactamente. ¿no? No, ahora bien, Ni obra que alcance. En Toay puede que ante un hecho similar, que ojalá nunca ocurra, nos pueda suceder. Pero eso no significa de que no nos preocupe, de que no tengamos previsibilidad, de que nunca nos haya interesado, de que nunca hayamos hecho nada. Me parece que no es así, porque es también faltarle el respeto a mucho trabajo que se ha hecho y que se ha avanzado y que hoy por hoy nos ha permitido por ahí tener pequeñas soluciones, y que en momentos como los de hoy, que tuvimos una lluvia de muchas horas, sí. Bueno, al menos hay un plan, hay niveles, hay una forma de trabajar para buscar una solución que, ya te digo, seguramente por ahí no es la óptima, no es la mirada del profesional, pero nosotros hemos hecho y siempre ha sido preocupación del municipio en ver cómo mejoramos. Toay tiene una realidad que desde hace, si nos miramos hace 20 o 30 años atrás, seguramente que no había niveles porque las características de las calles eran calles anchas, medanosas, con lo cual el agua escurría, y en el mejor de los casos siempre había algún terreno baldío que ayudaba a desviar el agua para absorberlo. A medida que fue creciendo la construcción, obviamente fueron apareciendo los problemas, y esos problemas, desde que estamos en gestión y desde que tengo conocimiento en el municipio, siempre fueron preocupación de esta gestión y de las anteriores, y es así como se ha logrado en distintos momentos realizar estudios. En el 2017, por ejemplo, se realizó un estudio importante de toda la zona de Logoche, que nos permitió tener determinado cuáles eran los puntos críticos, cuáles eran las pequeñas soluciones y cuáles eran los niveles en general, como para poder hacer los trabajos de máquina necesarios que lleven a buscar soluciones. Que obviamente que también nos trae dificultades, porque muchas veces lo que a simple vista vemos como pendientes naturales, o que vemos de que va para un lado, entonces cuando viene un técnico y dice no, tiene que ir para el otro lado, y empieza a trabajar la máquina, y obviamente que como vecino uno entiende de que genera preocupación, genera malestar, pero bueno, obedece justamente a que hay un estudio realizado por profesionales que marca no solamente la solución del punto en conflicto, sino de la zona en general. Eso está realizado, como en la zona urbana también, está todo nivelado. Y bueno, ya te digo, seguramente nos falta mucho. ¿Y los problemas focalizados dónde están? Porque digamos, en las últimas lluvias no ha habido, que yo observe, inundaciones de la zona, pero sí, ¿dónde pero está ubicado? Ahí te hago una salvedad, y aprovecho a felicitar y agradecer a la buena predisposición del personal que trabaja en el municipio, y que nos permite justamente en días como hoy estar advirtiendo esa situación, porque ya sabemos cuál es el punto crítico. Entonces estar, antes que nos tape el agua, tratar de bombear para claro, que eso no suceda, en algunos casos en donde sabemos que no tiene una salida rápida, porque son puntos bajos por naturaleza, y que hay que realizar obras en los cuales hoy no contamos con el financiamiento necesario para poder hacerlo. Y de la nación olvídate, ¿no? Y de eso olvidemos, no. Y que por otro lado también muchos vecinos dicen, pero ¿qué hacen con los fondos que pagamos las tasas? Y las tasas es la contraprestación del servicio que se presta, no es para hacer ese tipo de obras. Pero bueno, a lo que te digo es que tenemos por un lado detectados cuáles son los puntos críticos, no sé, en la Misto, en Cardenal Amarillo, en Loica, ¿Y en el casco urbano de Toay no hay lugar crítico? Y en Toay tenemos una zona que merece, y estamos ya avanzados, ojalá pronto lo podamos resolver, o sea, lo hemos charlado con el gobernador Sergio Silioto antes de comenzar la gestión, y lo venimos trabajando permanentemente. De hecho, el otro día volvimos a charlar del tema, porque entiendo que él también lo quiere resolver, pero no podemos, que es la zona sur-oeste de la localidad, que bueno, que también lleva todo el agua de lo que es que va del centro de la población. ¿Y tiene la vía ahí que de alguna forma lo...? No, es del otro lado. Esta es lo que llevaría el recreativo. agua, si se quiere, por calle Tucumán, Saavedra, Cabildo, y que desembocaría lo que es el complejo Horacio del Campo. Claro. Esa zona es la que hoy por hoy presenta mayores complejidades
en lo que hace a la zona urbana. Y en lo que hace a Lohueche, de todos modos, que también, producto del mucho crecimiento, merece nuevamente un estudio que ya se comenzó hace unos días, se está trabajando. De hecho, hoy hubo una reunión con la consultora que está trabajando en el proyecto que nos va a permitir realizar un nuevo estudio de pluviales, desagües cloacales y obras sanitarias, y obras de agua potable, para que podamos tener a ciencia cierta cuál es la obra necesaria a hacer. Y esto también lo quiero aclarar, porque después dentro de unos días van a decir, dijeron que iban a hacer la obra y no la hicieron. Lo que vamos a hacer ahora es el estudio, que es lo primero que necesitamos saber para ver de qué inversión necesaria estamos hablando, y luego sí ver cómo poder llevar adelante, ¿no? Estuvimos reunidos justamente con consultores, y si bien no soy técnico en la materia, lo que sí les pedí desde mi lugar es ver cómo poder etapabilizar, si se quiere, la obra a futuro, cosa de poder comenzar entendiendo que va a ser muy difícil realizar la obra completa, que estamos hablando de unas 650 hectáreas, entonces ver cómo poder comenzar con una parte y luego... Una primera etapa. Exactamente, y luego ir buscando distintas alternativas. Ariel, quedaron un montón de temas, pero se nos termina el tiempo. Como siempre, bueno, gracias. Es un gusto venir, así que a disposición. Gracias. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Continuamos en la parte y el todo, seguimos en vivo en la televisión pública pampeana y tal como lo habíamos adelantado, estamos con Pedro Salas. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. No sé si precisás presentación, pero creo yo que... Yo te considero, no sé si uno de los radicales más lúcidos que conozco. Te agradezco. Porque como periodista creo que hemos coincidido en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante, en la actividad partidaria. Y yo creo que el radicalismo, en los tiempos que corren, que hay tanto radical confundido, pensando que su partido es exclusivamente antiperonismo, que vos hayas últimamente salido a opinar sobre muchos temas, marcando una línea muy alfonsinista dentro del radicalismo, a mi juicio es útil a la democracia. ¿Qué sé yo? Si hablamos del 24 de marzo y de lo que significa, muy pocos radicales estuvieron en este 24 de marzo haciendo lo que hay que hacer, que es acompañar un proceso que parece que se han olvidado, que inició Raúl Alfonsín. Sí, yo suelo, antes que hacer una crítica al adversario, prefiero hacer un análisis autocrítico de qué es lo que está ocurriendo dentro del partido. Porque los adversarios son nuestros adversarios políticos y podremos discutir política llegado el momento, pero dentro del partido, sobre todo quienes, como en el caso mío actualmente, no ejercemos ni un cargo público ni un cargo partidario, tenemos pocas oportunidades de hacer oír internamente nuestra voz. Yo creo que es indispensable porque tenemos una vida de compromiso con el radicalismo. Y yo creo que todos aquellos radicales, hombres y mujeres que han pasado por el partido y han tenido el honor de representar al partido con el acompañamiento que el voto ciudadano les dio, tenemos la obligación de marcar cuando advertimos que hay situaciones que se producen dentro del partido que nos desvían de lo que ha sido nuestra historia. Yo te escuchaba hace poco en una columna hablar de la ley Sáenz Peña. Y la Unión Cívica Radical surge de revoluciones populares. Y llega al gobierno... Sangrientas muchas de ellas, sangrientas, ¿no? Desde la revolución del parque. Con conexiones con La Pampa, porque muchos de ellos estaban al eso mando que yo te de escuchaba, Manuel J. digamos, Campos. eso, ¿no? eso ha marcado una historia en el radicalismo. Hay O sea, no fue pidiendo permiso que Irigoyen fue presidente. Bueno, son 130 y pico de años de historia en los que se habrán cometido errores, ¿no? Porque tenemos una tradición. Y yo creo que en este momento tenemos la obligación de marcar, porque lo digo, y no quiero ser alarmista ni exagerar, pero yo digo
que desde la recuperación de la democracia en lo que va de este siglo, o sea, del 2000-2001 en adelante, excluyo el siglo pasado por el tema de los alzamientos militares, cara pintada, Semana Santa y todo lo demás, pero de este siglo creo que la democracia nunca ha estado, las instituciones de la República nunca han estado tan agredidas, tan afectadas como y tan en riesgo, claro. tan en riesgo como en la actualidad. Entonces, quienes hemos tenido 50 años de participación en el partido, tenemos la obligación de marcarlo. Y yo lo hago especialmente ahora porque se viene un periodo electoral, es una elección legislativa nacional, donde seguramente las perspectivas son distintas de una elección como la del 2027, donde habrá que elegir ejecutivos provinciales y otro tipo de reformas, pero creo que es indispensable hacerlo ahora en vista de aquello, por lo que surge siempre, las posibilidades de las alianzas, las posibilidades de los frentes, todo esto que se está manejando con mucha especulación política, con mucho cálculo, y yo creo que es necesario desde ahora marcarlo, porque nosotros no tenemos, los radicales, la Unión Cívica Radical, desde su historia y de su doctrina, no tiene nada que ver con la política del presidente Milei, ni con el triángulo de hierro del presidente Milei, ni con la formación de sus cuadros políticos. Entonces, creo que es necesario marcarlo porque hay confusión al respecto. Y hay mucho de lo que vos decís también, de que hay radicales que se acercan a eso por una reacción de miedo o de rechazo a una supuestamente alternativa. Sí, o tal vez una especulación política. Yo te escuchaba y creo que fue Ilia el que dijo: no me da tanto temor o tanta prevención, no tengo contra los de afuera que nos quieren comprar, sino con los de adentro que nos quieren vender. Y yo a veces veo el radicalismo, con muchos de adentro, ya lo hicieron con Macri, ¿no? Poco menos que regalaron territorialmente el partido a un gobierno que no les puso... Yo soy, además de radical, naturalmente frentista, en el sentido de que creo que las más profundas transformaciones se pueden hacer desde los ejecutivos. Los legislativos, los consejos, acompañan las medidas de los gobiernos ejecutivos y en todo caso son contralor de los excesos de los ejecutivos. Yo soy frentista, pero no con cualquier frente, claro. Es decir, no con cualquier... Sí, sí. Frente con lo mejor que tuvo el radicalismo, que es el progresismo. Por supuesto. Y en una circunstancia como esta, creo que lo mejor que debemos hacer es reafirmarnos en nuestros principios, reafirmarnos en nuestros valores, en lo que es... ¿Y con quién haría frente vos hoy, Pedro, si tuviera en tus manos? No es... haría no frente, con la Libertad Avanza. Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que el tema es más, creo que hoy el estado de deterioro que hay en la institucionalidad, lo que está pasando con el desprecio de la función legislativa, desde el Ejecutivo Nacional hay un desprecio por la división de poderes y por la función legislativa. Imaginemos que lo que está ocurriendo con los DNU, que ya de por sí, por el hecho de la necesidad de urgencia, admiten que el Ejecutivo ejerza facultades que son propias del Congreso, pero ya ahora son convalidadas con una sola Cámara. O sea que la formación de las leyes, que naturalmente requiere el consenso de dos cámaras aprobándolo, hoy se sustituye por una sola Cámara que lo apruebe o no lo rechace. Entonces, yo creo que ese deterioro implica la necesidad de reafirmar esto, pues necesitamos representantes, diputados nacionales, senadores nacionales, que sean conscientes de este tema y que vayan al Congreso a defender. Hace unos días, en relación a lo de la barrera sanitaria, sí, recuerdo que me llamaste o me mandaste un mensaje y la verdad que lo que dijiste luego casi que se cumplió de una manera bíblica, ¿no? Me dijiste el levantamiento de la barrera y su posterior restauración, sí, no tiene nada que ver con lo sanitario. El tema fue por el titular de primera plana del diario La Arena que decía un papelón. Un papelón, y yo digo, no fue un papelón, como no fue un error por falta de capacidad, ni siquiera fue como dijo el exgobernador, por cagón. De alguna manera nuestro título era ingenuo, según tu mirada. Sí, porque digamos, hemos tenido tanta demostración en los últimos tiempos que creo que esto es una cuestión premeditada
para advertirle a los gobernadores patagónicos del sur del río Colorado, porque nuestro gobernador también es patagónico, porque La Pampa también es patagónica, pero advertirle a los del sur del río Colorado que tenía una medida que los podía a ellos poner nerviosos. Justo el día que tenían que votar el DNU. Justo el día que tenían, o el día previo que tenían. Cosa que ya había pasado con otros gobernadores, porque nos ha ocurrido con el senador Vichy de Corrientes, que votó en contra de un proyecto que él mismo había presentado. La comisión investigadora dentro del Senado para analizar la estafa del CryptoGate, en la que el presidente, cuanto menos, es un partícipe. Le cabe la advertencia de Ilia, ¿no? Bueno, lo mismo nos pasó con el gobernador radical de Chaco y su senador, que estaba en el gabinete y renunció para volver a tomar su banca ahí. Entonces, nosotros, por suerte, el radicalismo de La Pampa, en este sentido yo lo debo decir, porque nuestra dirigencia pampeana está muy advertida de esto y está actuando bien en ese sentido. Y tenemos una diputada nacional que es además la única banca la diputada Marcela Colli, que es la única banca que el radicalismo tiene que defender en estas elecciones. Tiene lo mínimo que puede tener para defender, es esa banca. Ha tenido una actuación absolutamente coherente a lo largo de todo su mandato y especialmente durante este año y pico del gobierno de La Libertad Avanza, y se ha mantenido firme y fiel a los principios del radicalismo, lo cual le ha valido no pocas dificultades dentro de su bloque, al extremo de haber tenido que apartarse del bloque central del radicalismo para formar con algunos otros diputados nacionales el bloque de Democracia para Siempre. Entonces creo que es indispensable advertirlo ahora, porque hay una porción importante de la ciudadanía que no cree que todo es blanco y negro. O es esto, o si no volvemos al pasado, o si no tenés no votás por este lado, te va a volver a perseguir el demonio. No, yo creo que uno tiene que mantenerse fiel a sus convicciones y transmitirlas adecuadamente, no callado, no medias tintas. Ahora se viene la semana próxima la ratificación o no de los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé lo que va a hacer el senador por la Unión Cívica Radical. ¿El nuestro? Yo no lo sé. ¿El pampeano? Sí, la verdad es que no lo sé. Sí sé que la Unión Cívica Radical de La Pampa, a través de la mesa del Comité Provincia y de la Convención, se manifestaron absolutamente en contra de los dos pliegos. Y manifestaron no solamente su oposición a los candidatos, sino además a que la integración de la Corte no respete la participación de una mujer en uno de los cargos. Entonces, digamos, yo creo que lo importante de esto es advertir estas situaciones. ¿Y no hay una forma de que el Comité Provincia, las autoridades del radicalismo pampeano, llamen a consulta? Porque, digamos, no es que ganó por las suyas, él ganó porque hubo militantes radicales, simpatizantes radicales, digamos, y un pueblo que lo votó. Ni siquiera estoy poniendo en duda lo que hará Daniel. Lo que digo es que no lo conocemos. Y pero que no lo conozcan ya es una... Bueno, por eso es lo que digo, quienes son dirigentes políticos, quienes ejercen cargos en representación, tienen la obligación de transmitirlo. Y hay que decirlo. El peronismo en estos días llamó a elecciones internas, pero todos los que de alguna manera participan de la vida política del peronismo hablan de que es necesario una unidad. Sí. ¿Cómo lo ves al radicalismo? O sea, ¿tiene que ir internas? ¿Tiene que tratar de tener consensos? A mí me parecería fantástico que no hubiera internas, es decir, que pudiera haber consensos. Hemos tenido consensos en muchos momentos, que es mejor que tenerlos ahora que tenemos una situación por fuera, dentro del radicalismo y por fuera del radicalismo, de mucha turbulencia, pero tiene que ser digamos, en todo caso, una unidad que ponga estas cosas sobre la mesa, que no deje dudas respecto de dónde estamos parados, cuáles son nuestros principios y hacia dónde apuntamos. Así que no haya confusiones. O sea, la unidad como el amontonamiento eventualmente en frente la verdad que no tiene significación si no sabemos
Lo que pasa es que concretamente hay no un estoy. sector del radicalismo provincial que está coqueteando con ir con La Libertad Avanza. Bueno, eso ocurre. ¿Eso se debate dentro del partido o son Yo posiciones no- vergonzantes? hoy no participo en las mesas chicas de esos Claro, debates, pero por las declaraciones. pero uno lo ve a través de los medios, lo ve a través de las redes, y creo que ahí es donde quedan las dudas que yo trato de plantear, sobre todo aquellos que, como el caso mío, no tenemos una participación directa, que hagan oír su voz en este sentido. ¿La banca de Coli es la que se pone en juego ahora? Sí. ¿Y, qué expectativa tenés? No, yo ¿La puede defender el radicalismo? Yo creo que el radicalismo la puede defender, pero sobre todo con coherencia. Se renuevan 3 bancas, una banca del justicialismo, una banca que ejerce un diputado Maquieira. por el PRO y una banca que tiene El la COI. Unión Cívica Radical con COL. Yo creo que se puede defender perfectamente, pero tiene que ser... ¿Qué porcentaje de votos, vos que has estado en más elecciones y has estado más, qué porcentaje de votos necesita el radicalismo? ¿Es un porcentaje inalcanzable? No, Hoy está... tienen que ser seguramente, no sé cómo serán si irán partidos, irán frentes. Yo, por lo que avisoro, creo que la Unión Cívica Radical, casi diría que espero en esta oportunidad. Pero con el 21 iremos o 22% sí, se alcanza, ¿no? tenemos que tratar de que el primero no nos duplique. Claro. Ese sería... Y yo creo que es factible. Pero es factible si somos coherentes y sobre todo en transmitir un discurso claro y creíble. Y para transmitir un discurso claro y creíble, tiene que ser creíble el candidato. Las encuestas que se han realizado y estas que han trascendido le dan muy bien a uno de nuestros candidatos. A Martín Berongaray. Le da muy bien. Y Martín tiene cómo acreditarlo en la realidad. Él ha hecho la mejor elección para candidato a gobernador del radicalismo durante la pero etapa está de la en recuperación. un silencio como de retiro pero espiritual. está en un silencio que, digamos... Por eso es que te digo que vos sos... O sea, yo te escucho, Pedro, no soy de elogios, vos lo sabés. No. Pero yo te escucho hablar a vos y digo todo lo que hemos perdido desde que Milei acostumbró a una parte de la sociedad argentina a faltarle el respeto, a insultar, a utilizar los peores argumentos verbales. Y te digo... y te escucho a vos y digo, tenemos que ir Leonardo, a un lugar en que sigamos me cuesta con el respeto decirlo político. porque es el presidente y no se deberían minimizar las formas del presidente. El presidente tendría la obligación de compararlo con respetar. Alfonsín. Sí, pero más allá de las formas, su triángulo de hierro, integrado por él, su hermana y un asesor, que ni siquiera es funcionario público, lo cual de Pero alguna interrumpe manera... las conferencias de prensa para... Sí, pero además el no ser funcionario los público reportajes. le da un manto de impunidad respecto de algunos deberes que tienen que cumplir los funcionarios públicos, Claro. que en todo caso él no estará alcanzado. No puede salir públicamente a decir que el adversario de otro partido político es el enemigo, que al enemigo hay que Hay que hacerlo destruirlo desaparecer. y hay que perseguirlo al último de ellos hasta que desaparezca. Desaparezca. Eso lo dice un miembro del Triángulo de Hierro del presidente de la República. ¿Quién puede coincidir con eso? Los radicales seguramente que no. Que no. Pedro Salas, como siempre, gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. En unos minutos volvemos, va a estar Oscar Gatica. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana, último bloque de La Parte y el Todo, y tal como lo habíamos anticipado está Oscar Gatica, que no sé cómo presentarlo, si como militante, que lo ha sido toda su vida, como historiador, como divulgador y defensor de la memoria. Lo cierto es que Oscar Gatica ya es suficientemente conocido. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Leo. Hablábamos recién fuera del micrófono. Quería empezar hablando del 24 de marzo, pero quiero que primero me cuentes cómo es tu experiencia contando todo lo que has investigado y todo lo que has publicado, que tiene que ver con la memoria, con lo que nos pasó en la larga noche de la dictadura militar y de qué manera lo reciben los estudiantes cuando vas a las escuelas a dar las charlas. Mira, primero, bueno, la parte investigativa, digamos, cuando uno se sumerge en un tema y empieza a investigar, bueno, a mí me resulta muy apasionante, muy que uno anda buscando como un arqueólogo
pequeñas piezas, reconstruyendo lo que fue una época y viendo cuáles son las partes más significativas de esa época, de ese periodo, como para después que se transforme en un tapiz que represente o sintetice de algún modo ese todo que uno quiere relatar. Así que... hacer hablar a las pruebas, ¿no? Hacer hablar a las pruebas, hacer hablar a los documentos. Hacer un relato con en el tema, claro, hacer un relato colectivo y diverso, ¿no? En el caso de los libros que yo escribí, de los 3 que escribí, fundamentalmente los últimos 2, Tiempo de Liberación y Tiempo de Dictadura en La Pampa, tiene mucho de investigación en los medios periodísticos, como vos sabés, que lo hice, en el Archivo La Arena, después en el Archivo Histórico Provincial, de los diarios provinciales de la época, ir encontrando allí protagonistas, declaraciones, hechos, situaciones que hasta uno mismo que vivió esa época y que conoció, uno mismo se sorprende, se va sorprendiendo porque de pronto uno hasta que se olvidó hasta de cosas en las que uno mismo participó. ¿Y cómo lo toman los estudiantes cuando vos le contás eso? Porque, a ver, son chicos que vos le estás contando una historia ni siquiera de sus padres, a veces de sus abuelos. ¿Tienen interés o por ahí lo toman como algo que ya está muy lejano? Por ejemplo, esto que vos decís es exactamente lo que yo le dije a los chicos de Uriburu hace unos días atrás, que me invitaron de Uriburu, la municipalidad, el colegio y el club, y eso fue muy lindo, porque estas 3 instituciones de Uriburu se unieron para recordar, digamos, el 24 de marzo, ¿no? Y bueno, me invitaron a mí y bueno, tuve que hablar ante chicos del secundario, del último año del primario, y lo llamativo y bueno también fue, que me gustaría resaltar, que muchos vecinos y vecinas del pueblo se acercaron, estuvieron allí presentes. Y a los chicos yo les decía, miren, yo les voy a contar algo que sucedió hace 49 años, tal vez ni sus padres entonces habían nacido, entonces tal vez a mí no me va a resultar fácil contarles esta historia, pero se las voy a contar como en primera persona. Por ejemplo. Claro. Y casi no había televisión. Claro, entonces contarles eso. Había medios de comunicación en La Pampa, eran los 3 diarios, era Radio del Estado, que era Radio Nacional, el EU33, y Canal 3. Y Canal 3, y no había más. Y teléfono eran fijos, no había celulares. Y las películas se veían en el cine. Claro, bueno, eso no lo dije, claro. Pero bueno, o sea, traté de llevarlos, de hacerles entender cuál era aquella sociedad pampeana de esos años. Suelo ser reiterativo, pero bueno, La Pampa tenía 172.000 habitantes, Santa Rosa alrededor de 34.000, o sea, éramos un pueblo grande, nos conocíamos casi entre todos, y en ese marco de sociedad pampeana pasaron cosas que asombran, por decir, ¿cómo es posible que en La Pampa en el año 75 estallara una bomba de alto poder destructivo en el diario La Arena? Que en noviembre de ese mismo año 75 una bomba incendiaria quemara la casa de Ana Gisper y de Cristina Ercoli. Que una semana antes del golpe una bomba de alto poder muy similar a La Arena estallara frente al gremio de ATE y destruyera su frente y todos los vidrios de comercios y casas particulares de 40 metros a la redonda. Y eso pasó en Santa Rosa, pasó en el casco céntrico de la ciudad de Santa Rosa, donde nos conocíamos casi todos. Y en ese momento ya la policía provincial estaba subordinada al ejército. Ya el gobernador estaba vaciado de poder político, no dirigía la policía estaba subordinada al mando militar de la subzona 14, que en ese momento la jefatura recaía en el Regimiento de Caballería 101, cuyo jefe era el coronel Camps. Después, Ramón Juan Alberto Camps. Tristemente célebre Ramón Camps. Entonces, bueno, eso era lo que nosotros vivíamos la época. Y para entender por qué el golpe, o sea, Argentina estaba rodeada de dictaduras militares. O sea, esto tenía que ver con un plan a nivel continental que era alentado por los Estados Unidos para que hicieran dictaduras militares.
entonces relatarles que en el 54 ya había una dictadura en Paraguay, que en el 64 se había instalado una dictadura en Brasil, que en el 71 había habido un golpe en Bolivia, que en el 73 había habido un autogolpe de Bordaberry en Uruguay y que el 11 de septiembre del 73 fue el golpe contra Salvador Allende en Chile. La única democracia que había en el cono sur de América Latina era Argentina. Y sabíamos que el golpe se venía, y el golpe se vino. Y a pesar de todo, seguíamos militando, pensando de que teníamos que tener una salida democrática. Y había un gran titiritero allí que era Estados Unidos, ¿no? Obviamente, o sea, por eso... El amigo hoy de Milei. Sí, el amigo de Milei y el amigo de todo gobierno, digamos, democrático, que alejado, digamos, de la defensa de los intereses nacionales, por llamarlos de alguna manera. Entonces, bueno, tratar de contarles todo eso, la prohibición de cómo no se podían leer libros, no se podía, qué sé yo, vestirse como uno quisiera, no se podía escuchar la música, estaban prohibidos. Bueno, yo eso en el libro digo un poco lo relato, ¿no? Entonces, ir comentándole eso, y que yo tenía en ese entonces era joven también, y tenía una edad similar a la de ellos, con 16 años en el 73 y 19 años cuando fue el golpe. Entonces, por ahí entonces preguntaron, un chico llegó a preguntar, cuando yo hablé de los vuelos de la muerte, de las torturas, las desapariciones, ¿cómo eran las torturas?, me preguntó. ¿Cómo se torturaba a la gente? Y bueno, y la verdad, o sea, a través de una picana eléctrica, que le pasaban corriente por el cuerpo, que estaban desnudos, que los torturaban para sacar la información, para que dieran un nombre y después volver a secuestrar a esa otra persona y así generar un espiral represivo, y a esas personas después de torturarlas y de sacarles información o no, las mataban y después las desaparecían, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde uno llega o puede llegar a explicarle a un joven, a alguien adolescente de hoy, cómo transmitirle eso. Bueno, yo se lo transmito tratando de contarles lo que uno vivió y lo que uno conoce, claro, que sucedió. Chicos como ellos fueron secuestrados por pelear por el boleto urbano, que fue la Noche de los Lápices, ¿no? Sí, o sea... Que hasta el año pasado había una obra teatral aquí en Santa Rosa que... Sí, ¿cómo es? Bueno, la obra Lápiz es bellísima, ¿no? Esa obra que se hizo acá. Así que bueno, uno trata en la medida de lo posible y de acuerdo a la expectativa que uno ve y recorre los rostros de los jóvenes para ver, yo digo, os pongo 15 minutos y después que haya preguntas. Y no solamente los jóvenes, de los adultos, de los profesores, de los vecinos, de los que estén allí presentes, como para generar, digamos, un intercambio y que sea más... Te preguntaba lo de los jóvenes, cómo lo reciben, porque en esta marcha del 24 de marzo lo que me llamó la atención y nos llamó la atención a todos es que la mayoría eran jóvenes. Los viejos éramos minoría. Sí, estábamos los cabeza blanca ahí, como siempre, pero el grueso, en agrupaciones barriales, en agrupaciones secundarias, en agrupaciones universitarias, en murgas, eran jóvenes. Y no era la tónica de otras, digamos, marchas. ¿A qué lo adjudicás? Yo creo que ha habido en La Pampa, hemos tenido unas experiencias lindas, por ejemplo, lindas en el sentido de la participación, quiero decir, los 3 juicios que hubo contra crímenes de lesa humanidad en La Pampa, 2010, 2017, 2021, en todo siempre se incentivó la participación de los jóvenes secundarios en el juicio. O sea que pasaron cientos y cientos y cientos y cientos de jóvenes, adolescentes en aquel momento, digamos, presenciando esos juicios. Tal vez muchos de esos jóvenes que vimos en la marcha del 24 acá en Santa Rosa hayan estado en esas delegaciones. Y aparte una tarea consecuente y digamos constante de los docentes, recordando, haciendo actos, homenajeando. Cada vez que voy a votar, Oscar, y voy a una escuela distinta, porque últimamente me tocan escuelas distintas, me llena de satisfacción el hecho de que en las paredes de las escuelas siempre está la referencia a las madres, a la memoria, a la identidad.
Sí, sí, por eso digo, o sea, digo esto de los juicios porque es una, digamos, de las patas o de los elementos que pueden haber servido. O sea, mucho tienen que ver los docentes, mucho, bueno, en su momento, ya te digo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando yo estuve, estimulamos esto de invitar a los secundarios fundamentalmente para que presencien los juicios. Ayer, Vialidad Nacional, por orden del Gobierno Nacional, destruyó una escultura al ingreso de Río Gallego. De Río Gallego, de Bayer. ¿Qué hay detrás de eso? Porque sí, no es solamente ignorancia, o ¿qué es lo que hay detrás, Oscar? yo creo que hay odio. O sea, esto a mí como peronista me recordó el 55. Así ¿no? como hubo un plan sistemático de muchas cosas, ¿no? Robo de bebés, Sí. secuestro de personas, ¿no hay ahora un plan sistemático de provocar y destruir la memoria? Sí, sí, primero hay un discurso de odio, quieren insuflar el odio. Y lo triste y lamentable y doloroso es que esto se hace desde el gobierno nacional, desde el propio presidente de la nación y de ahí para abajo, como decía recién Pedro Sala, de ese triángulo de hierro y bueno, y todos los que responden a esa política, ¿no? Pero creo que no lo van a lograr, que ¿Te al parece contrario, que este 24 de marzo, que fue multitudinario en Buenos Aires, en Rosario dicen que desde 1983 que no se había una marcha tan grande, en Santa Rosa fue importante, ¿te parece que es una especie de reacción? Sí, pero de que ha cambiado el viento y que hay una, bueno, hasta acá? Sí, Puede no, ser, creo porque que, digamos, hay gente que le ha estado poniendo freno, pero la multitud no se había visto. Se había visto sí en la marcha universitaria, pero era un tema que involucraba otras. yo otras creo que a realidades. medida que el gobierno avanza en sus medidas y la gente, el común, digamos, el vecino, el habitante de cualquier ciudad va viviendo la realidad cotidiana de que cada vez hay menos trabajo, que las cosas, digamos, resultan cada vez más inaccesibles, digamos, los alimentos básicos, de que aumentan los alquileres y no se pueden pagar, de que se achica el salario, de que hay miles de despidos. Hoy estaba escuchando, hay algo de 190.000 despidos a nivel nacional, de gente que se quedó sin trabajo registrado. De esos 195.000, 50.000 fueron, digamos, eran empleados públicos que fueron cesanteados, echados por el gobierno de Milei, ¿no? Pero creo que hay una conjunción de cosas que van llevando a que la gente tome mayor conciencia de que este gobierno nacional y sus políticas económicas y represivas y demás van en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos, ¿no? Oscar Gatica, gracias. Gracias a vos, Leo, y a esta invitación para seguir recordando, teniendo memoria, que es la mejor forma de construir un futuro mejor para todos. Así es. Nosotros damos por finalizado así un nuevo programa de La Parte y el Todo, todos los miércoles a las 10 de la noche, en vivo por la Televisión Pública Pampeana, para poner en debate los temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.